Muy buenos días, alotipos de todo índole. Tenemos el placer de escuchar al maestro José Vasconcelos, el profeta del cambio y la luz del trópico, el humanista que escribió una de las mejores autobiografías de todas las lenguas, ominoso intelectual que con sus programas públicos en favor de la educación y la salud nos ayudó a vislumbrar la cultura como poder y el poder como cultura. La cultura vista desde adentro por sujetos que la sufren y gozan por haber crecido en ella. Por su raza hablará su espíritu, el santo y el hegeliano. Con ustedes, el espíritu de Vasconcelos. ¡Aplausos! Muchas gracias por tan generosa presentación. Me gustaría aprovechar la hospitalidad del Torrente Sanguíneo, una institución generosamente comprometida con la verdad y la buena causa del entendimiento humano y la soberanía nacional. Este es un momento histórico. Jamás en la historia de la ciencia mexicana un artículo científico se le ha entregado de primera mano a un funcionario en semejante presentación pública. ¿Y saben qué? No soy cualquier artículo. Hay que decirlo. Soy una colección de 8 páginas que presentan los resultados de una investigación que costó a todos los mexicanos 1,200 millones de pesos. ¿Cuánto? 1,200 millones. A ver, repítelo. 1,200 millones. Ay, qué caro. ¡Qué fino! ¡Sáquese! Quiero dedicar esta presentación al mestizo, el protagonista de la historia nacional y al Estado guardián del territorio. Sin más preámbulos, comenzaré a leerles esta presentación que estuve preparando para ustedes. Escucharán parte de un esfuerzo modernizador en un país científicamente atrasado que permite instalar a nuestra nación en las fronteras de la investigación médica y genómica. The Latin American Basics of American Civilization. La mayor parte de la población mexicana contemporánea está conformada por mestizos, productos de la mezcla entre grupos indígenas y españoles, que ha dado lugar a una estructura genómica propia, la singularidad biológico mexicana, la condición de posibilidad para la soberanía genómica. Desde nuestro punto de vista local, he comenzado a predicar en México el Evangelio del mestizo. Pero si la raza mixta será capaz de algo, primero es necesario darle fuerza moral y fe en su propia habilidad. Muchos viajeros han registrado las mismas impresiones. Incluso los observadores casuales coinciden en que el rasgo más impresionante de México es la diferencia extrema en la apariencia de los habitantes, la naturaleza de su suelo, los climas de las regiones cercanas, las diferencias abismales de sus regiones y las diferencias entre el pensamiento de su pueblo y el paisaje del país. Tal pluralidad de tipos no es una nueva condición que pueda ser atribuida a la invasión española, ya que mucho antes de que los españoles desembarcaran, existía una mezcla de pueblos, y los españoles solo contribuyeron con un oleaje racial a las ya agitadas aguas del plasma nacional. La colonización española creó mestizaje. Esto señala su carácter, fija su responsabilidad y define su porvenir. No eres ni más mestizo ni menos mestizo. ¿Me permites? Disculpen, sangre trabajando. La ley de Mendel, particularmente cuando afirma Mendel,
La intervención de factores vitales en la rueda motriz físico-química debe formar parte de nuestro nuevo patriotismo. México tiene extraordinarias oportunidades en sus poblaciones aisladas con un alto grado de consanguinidad genéticamente muy homogéneas, características que permitirán realizar el aislamiento e identificación de los genes que causan enfermedades. He buscado un plan de formación de la nueva especie y debo decir que la raza más apta para adivinar e imponer semejante ley, la de lo estético, en la vida y en las cosas, esa será la raza matriz de la nueva era de la civilización. Por fortuna, tal don lo posee en grado súbito la gente mestiza del continente iberoamericano. El indio, al ser bautizado, se convirtió en el igual del español y se le permitió casarse con el conquistador. La boda de Cortés, quien es acusado de haber asesinado a su esposa, con tal de casarse, o al menos de vivir tranquilamente con su amor indio, la Malixim, es simbólica del nuevo estado de las cosas y de la nueva situación racial de nuestro país. La clase de ciencia que hemos estado enseñando en nuestras escuelas no era la adecuada para este propósito. Por el contrario, era la ciencia creada para justificar las metas del conquistador y el imperialista. La ciencia que vino a ayudar al fuerte en su conquista y la explotación del débil. La aristocracia del hombre blanco y el imperio del blanco sobre el mundo. ¡Mira nada más! Sin duda, el instinto nativo de refinamiento y belleza dejará su sello incluso en los rudos resultados de la producción de hierro. ¡Bellísimo! ¡Sublime! ¡Fantástico! ¡Aplausos, por favor, aplausos! Son como las ruinas arquitectónicas de los mayas, quechuas y toltecas legendarios. Son testimonio de una vida civilizada anterior a las viejas fundaciones de los pueblos de Oriente y de Europa. A medida que las investigaciones progresan, se afirma la hipótesis de la Atlántida como una cuna de una civilización que hace millares de años floreció en el continente desaparecido y en parte de lo que hoy es América. La minería, al mismo tiempo, era una aventura tan dudosa como las expediciones y combates para el descubrimiento de El Dorado. Los conquistadores, descubridores y exploradores de las superficies desconocidas del continente y los posteriores mineros que exploraron el submundo ignoto en busca de la riqueza de Aladín, todos ellos fueron héroes aventureros que afrontaron particulares riesgos. Es natural que tales formas de vida hayan afectado el sentimiento de la raza hacia la vida misma. En el periodo de adaptación del poder motriz a la industria humana, teníamos que ser espectadores. Pero la pregunta hoy es, ¿qué es lo que esta nueva herramienta en manos del hombre va a significar para nosotros? Mi querido maestro, es mi deber interrumpirlo con nuestro siguiente ponente. Ya se ha pasado su tiempo. Por favor, concluya. Sí. ¿Me permites? Claro, maestro, disculpe. Si observamos de cerca la naturaleza humana, encontraremos como en las plantas que tiende a producir mejores tipos y rejuvenecer a aquellos que se han vuelto estáticos. Los resultados de la renovación de la sangre. El ejemplo de Cortés de tomar a una mujer india como esposa fue seguido por muchos otros y continuó desde entonces y hasta ahora prosigue. Manuel Gamio. Nuestra mujer es uno de los tipos morales más apreciables y apreciados en el mundo femenino contemporáneo. Esa mujer nuestra será la mujer intermedia, valorada como la verdadera mujer mexicana simplemente femenina, y así se sigue consumando la mezcla de sangres. Listo.
He concluido. ¡Aplausos! Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Pocas imágenes hay tan emblemáticas como la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico, DNA, con sus dos cadenas trenzándose entre sí para dibujar una doble hélice. Esta molécula, icónica de todo lo que es hoy la biología, se ha usado para ilustrar los libros de texto, artículos científicos, compendios médicos, etc. Y lo más importante, se le ha dado uso como material ilustrativo de este informe que se presenta ante ustedes. Sin más, los dejo con el ADN. ¡Aplausos! Hola, amiguitos. ¿Se divirtieron con el discurso de Vasconcelos? Sí. Me presento. Soy el ADN. Lo que estás viendo aquí es una colorida y didáctica abstracción de mis componentes. Mis componentes son guanina, tiamina, citosina, adenina. Fue debido a este giro nacionalista que el proyecto pudo asumir un canon puramente médico. Se fue lastrando con una serie de ambiciones históricas y antropológicas, así como con algunas promesas vinculadas al mestizo como símbolo identitario mexicano. Los humanos comparten el 99% de su ADN. La discusión aquí presente debate el 1% restante. ¿Se imaginan si los neandertales existieran? ¿Se imaginan todos los problemas sociales que eso implicaría? ¿Les daríamos derechos? ¿Los esclavizaríamos? ¿Ellos nos esclavizarían a nosotros? Es absurdo pensar que hay algo como un genoma típico que pueda asociarse a una nacionalidad, y menos con una población tan biológicamente dispersa como la mexicana. Es así como no es difícil sospechar que el proyecto del genoma mexicano es más cercano a una metáfora publicitaria. El mestizo se ubica como un elemento aglutinador idealizado que genera fronteras de exclusión al resolver la tensión originaria entre indígenas y españoles. Así, la idea de mestizo surge como una solución a la conflictiva situación racial postcolonial de México, o sea, mestizofilia, ilusiones ideológicas. Listo. Sí, lo que ella quiso decir es que lo que sucede es que a medida que se descubre la falsedad de la premisa científica en la que descansa la dominación de las potencias contemporáneas, se vislumbran también en la ciencia experimental las mismas orientaciones que señalan un camino ya no para el triunfo de una sola raza, sino para la redención de todos los hombres. Nuestro estudio es uno de los primeros esfuerzos de genotipificación del genoma completo realizado en América Latina, que pondrá a disposición del público estos datos, analizando datos autodefinidos mestizos, autoadscripción histórica, podemos elaborar productos biomédicos, fármacos, terapias génicas, etc. Muchas gracias. ¡Aplausos!